Buenos días, tardes o noches, compañeros y profesor. Bueno, hoy estamos aquí en otro podcast, en otro episodio de, de esta sección de podcast. Y bueno, esta vez toca hablar acerca de un libro que se llama Temporada de Sopilotes, una historia narrativa de la decena trágica, que es es por Paco Ignacio Taibo II. Y bueno, dando una breve introducción acerca de este libro, así como general, el autor como que obviamente nos da los acontecimientos históricos que pasaron, pero son como que los días previos y los días, me parece que después de lo que pasó cuando fue el asesinato y el golpe de estado al presidente Francisco I. Madero, que como dije, en ese entonces era el presidente de México. Y bueno, él nos va relatando, nos va diciendo qué es lo que sucedió durante esos días previos a lo que ya mencionaba. Por cierto, me faltó mencionar algo importante. Mi equipo está conformado por Héctor y por Carla. Y bueno, ahora Carla comenzará a darles un poco más como de introducción acerca de los primeros capítulos de este libro. Posteriormente seguiré yo y al último Héctor les hablaremos un poco más y un poco más a detalle acerca de este libro. Primero me gustaría iniciar comentando que, wow, el título del libro. Temporada de sopilotes me parece que es como la metáfora más adecuada para el contexto que se narra, que es el gobierno de Madero contra los insurrectos, que creo yo que pues representa eso. Son muchas personas creando un golpe militar en contra de Madero, pero son personas de movimientos que antes ya fueron apagados, o que de personas o de líderes que ya están hasta muertos, pero ellos buscan como coincidir con las mismas ideas, y que para el caso ni siquiera es lo mismo, porque todos estaban buscando sus intereses personales. Me parece que el título es lo más adecuado para este momento. Entonces yo creo que solamente se buscaba una excusa, y el hecho de que Madero no cumpliera con esta cuestión de que con la que él mismo estaba en contra de la no reelección fue una excusa perfecta para todos los demás para iniciar este golpe. Y pues nada, me parece hasta de película de espías todo este proceso de los golpes militares, sobre todo en el que ya no había nadie de confianza en el gobierno de Madero, y él aún así profesaba en confiar en estas personas. No sé si pecaba de inocente o qué le pasaba, pero definitivamente me pareció un error que él fuera tan confiado. Y pues qué triste que no hubiera confiado más en su hermano Gustavo, que todo el tiempo estuvo ahí diciéndole. Incluso en la lectura dice que le da una lista de las personas que están en contra de él y que están planeando este golpe, y que él aún así no lo cree. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue Lauro Villar, que fue el único que se quedó con él al principio cuando se intenta tomar al palacio, que a pesar de su malestar y todo, que wow, creo que son este tipo de personas que no se mencionan tanto en la historia, y que yo creo que sí se deberían de considerar como héroes, porque pues a final de cuentas defendió el lado en el que estaba, en este caso de Madero, hasta el final, o bueno, al menos eso es lo que empezamos a ver en el principio del libro que nos redacta este inicio del golpe. Bueno, y ya en estos capítulos intermedios se comienza hablando cuando Manuel Mondragón y Félix Díaz estaban como pues ya en el Zócalo y es cuando se encuentran con pues toda la gente que venía con el presidente Madero. Y bueno, es ahí cuando Manuel Mondragón y Félix Díaz como que se quedan ahí en el acceso que estaba al Zócalo con la inmensa mayoría de los alzados. Y bueno, ya fue cuando los dos generales como que se encuentran así como casi cara a cara. Estaban como, bueno, en la lectura dice que estaban como a 30 pasos y ya fue cuando comenzó el tiroteo y todo eso. Que bueno, el tiroteo duró no más de 10 minutos. Que se dice que entre los leales, en realidad los leales muertos se encontraba como un coronel y Villar, pero, o sea, Villar no se murió, pero solo quedó como herido por un disparo que le entró por el cuello y le fracturó la clavícula derecha.
Pero ojo aquí, porque, o sea, sí estuvo como muy sangriento como ese enfrentamiento, por así decirlo. Porque, bueno, los militares como que, bueno, de los ambos bandos, no fueron como las únicas víctimas. Casi todos los muertos que habían ahí en las calles y en la plaza del Zócalo, y bueno, en partes más cercanas, como el kiosco y cosas así. También había civiles que venían saliendo de misa de la catedral. Y bueno, como recordamos que Villar estaba herido, pues él ya no tenía nada, o sea, ya no tenía fuerzas, básicamente. Así que lo que se dice es que se cubrió la herida y ya pasó como que la defensa que tenían ahí en el palacio se la pasó al general José María de la Vega. Y ya como que en ese capítulo ahí quedaron las cosas. Y bueno, más adelante en el siguiente capítulo se habla más que nada de cómo es que el presidente Madero, o sea, el presidente Francisco I. Madero comenzó como la ruta que él tenía y el cómo es que primero intentaron dispararle cuando él iba en la avenida Juárez, que bueno, se dice que habían como francotiradores y que le querían disparar a él, pero pues finalmente no lo lograron y solo le dispararon a uno de sus acompañantes. Y obviamente esto causó que toda la gente de Madero pues respondiera a fuego. Bueno, eran los cadetes más que nada. Aquí se menciona que fueron los cadetes los que respondieron el fuego. Y bueno, también se habla de cuando Madero llega al palacio y este se encuentra justamente con el cuerpo de Bernardo Reyes ahí en su escritorio, todo ensangrentado. Y justamente es cuando también ensangrentado Lauro Villar, que recordemos que él solo salió herido, pues recibió al presidente Madero en la azotea del palacio, que fue cuando Madero le dijo, bueno, hizo que Lauro Villar le entregara el poder, bueno, el mando a Victoriano Huerta. Pero bueno, algunos como que Huerta no les daba buena espina, como que desconfiaban de él y ya. Bueno, y luego también se habla un poco de la vida de Victoriano Huerta, bueno, básicamente es como una pequeña biografía de él y de dónde viene. Y bueno, también se habla un poco de su trayectoria, básicamente como militar. El cómo es que sirvió, bueno, participó en las dos grandes guerras socias del fin de siglo mexicano. También el cómo es que por su despecho, bueno, sí, por despecho comenzó a conspirar en contra de Porfirio Díaz, que obviamente esto no tuvo éxito. Y pues de cómo es que al final Madero sacó a Victoriano de la línea de mando por, se podría decir que por una traición, porque bueno, o sea, intentó fusilar a Villa y fue como de, hey, aguanta, o sea, como que no, entonces, porque para esto a Pancho Villa pues ya le había dado mala espina y fue como de, hey, hay que tener cuidado con él y cosas así, entonces pues ya, como que lo trató de fusilar y fue como de, no, entonces ya Madero finalmente pues ya lo decidió sacar. También pues se habla acerca de la ciudadela, el cómo es que estaba conformada, por así decirlo. Y bueno, acerca de Cuernavaca se menciona que es cuando el presidente Madero pues como que no le agarra la locura o bueno, es como que, ay, voy a ser rebelde. No, pero fue cuando él decidió, pues, o sea, se le hizo fácil irse en automóvil, bueno, en coche hacia Cuernavaca, pero, o sea, con pocos hombres, vaya, y, y sin escolta militar. Obviamente esto fue como muy, ay, ¿cómo podría decirlo? Como que muy atrevido de su parte. Sí, algo así. Pues ya para todo lo que él estaba pasando acerca de, pues o sea, ya lo habían intentado fusilar una vez, entonces ya era como que eso, era muy arriesgado de su parte ya ir sin escolta. Pero bueno, luego se dice que pues tomó un tren y ese ya iba como que con más militares y cosas así, que fue cuando llegó a Cuernavaca y lo encontró, bueno, se encontró con el general Ángeles, y ya cuando estaban cenando, no sé por qué me dio risa, no me debería de dar risa, pero me pareció algo curioso que ya cuando estaban cenando y ahí en el hotel,
un grupo de manifestantes afuera de la plaza estaban gritando muera Madero. O sea, le arruinaron su cena a Madero. O sea, pero no se quedó como que mucho tiempo ahí en Cuernavaca y ya fue como en la noche me regreso a Ciudad de México. Y bueno, como que al final ya de este capítulo es cuando se menciona que Mondragón está comenzando un golpe militar. Pero ojo, bueno, dice que el golpe militar tenía demasiadas cabezas y que él se dio el mando a quién sabe cuál de ellas, que esas cabezas actuaran sin coordinación, provocando el fracaso. Entonces como que, o sea, ya le están saliendo mal las cosas, pero bueno, apenas como que apenas lo estaba planeando así bien. Y bueno, ya en la mañana del martes 11 de febrero a las 10, o sea, a las 10 de la mañana, pues fue cuando se empezó a escuchar el primer cañonazo. Y bueno, el diario de Tablada lo registra como ha comenzado el cañoneo en México. Con intervalos de 1 minuto se perciben fragores resonantes. Sin duda se trata de piezas de gran calibre y luego sonoridades más secas y débiles, tal vez ametralladoras o fuego de fusilería. Y bueno, ya fue cuando pues empezó el conflicto, pero se menciona que como que al inicio todos estaban como confundidos, vaya, porque no sabían de quién era quién o de qué bando era quién y dónde estaban los límites de cada bando. Entonces era como mucha confusión al inicio. De igual manera se menciona cómo es que, bueno, aquí lo mencionan, bueno, en la lectura lo menciona como uno de los actos más absurdos de toda la batalla de la Ciudadela, que es cuando Victoriano Huerta dio la orden de lanzar una carga de rurales que, bueno, empezaron por la calle Valderas, pero que pues al final estos ni siquiera lograron llegar hasta me parece que es el recinto de la Ciudadela, que era como un espacio así muy amplio. Pero bueno, esto como que estos rurales fueron como usados como blancos así de entrenamiento nada más. Bueno, pues ya es cuando posteriormente Madero recibe el informe de que Victoriano fracasó y obviamente durante este fracaso hubo demasiadas bajas. Y bueno, ya fue cuando hay como otra vez desacuerdos con Huerta, porque es como de, no, es que este vato está haciendo como que muchas cosas a la y se va, no piensa bien las cosas antes de hacerlas. Más que nada el general Ángeles también como que va a estar en desacuerdo con la conducta que tenía Huerta en ese momento. Y pues ya al día siguiente, nuevamente el fuego de la artillería se volvió muy intenso. Y bueno, se dice que como hubo muchos, no desertores, pero bueno, como que se produjo un motín y un intento de fuga masiva. Entonces era como que iban a haber detenidos, muertos, capturados y todo eso. Entonces todos ellos se iban a ir como a la Ciudadela para incorporarse al alzamiento. Y ya, bueno, esta batalla que estaba sucediendo, se convirtió justamente en una serie de combates en la zona periférica de la Ciudadela. Y ya, bueno, sé que tampoco me debería de dar risa, pero también se habla de que Huerta en su pensamiento creyó que era buena idea lanzar como una segunda carga de rurales. Y bueno, ya era obvio lo que iba a pasar, pero fue como de... Es que no sé, la verdad, no sé si él no pensaba como en las consecuencias que iba a tener todo eso. Y aquí es cuando aparece un personaje muy importante, el cual es Henry Lane Wilson, quien era el embajador estadounidense. Y bueno, obviamente tenía como muchos conectes, muchos contactos. Y se dice que en sus comunicados a la prensa mexicana y con otros embajadores, obviamente que con los que tenía contacto, comenzó a decir así en voz alta que el gobierno era impotente para sofocar la rebelión. Ojo que todo esto le llegó hasta oídos del presidente de Estados Unidos de ese entonces, que, o sea, tuvo en mente como desembarcar a marinos en los puertos mexicanos para poder proteger la vida de todos los norteamericanos la vida y las propiedades de todos los norteamericanos
que estaban viviendo en ese entonces en México. Hablando un poco más acerca de Henry Lane Wilson, hay un capítulo, que se habla acerca de él, que es que se presenta como embajador de los Estados Unidos aquí en México el 5 de marzo de 1910 ante Porfirio Díaz. Y a Henry le tocaría representar a su país ante el gobierno de la Primera Revolución. Ojo que aquí el compadre era obviamente era inteligente y pues él era él era abogado y también había sido propietario de un periódico en Indiana y embajador en Bélgica y en Chile. Se dice que él hablaba muy bien el español. Algo que me parece importante de mencionar es que Henry odiaba al presidente Madero. O sea, de verdad era lo odiaba. Pero siento que esto fue como algo, no tonto, pero todo se originó porque la esposa de Wilson le dijo a la esposa de Madero que pues obviamente su esposo necesitaba como un negocio más para generar más ingresos, obviamente más dinero, porque el sueldo que le daba la Casa Blanca no le bastaba para mantener, aquí dice que no le bastaba para mantener la dignidad de su cargo. Y ya entonces eso le dijo la esposa de Wilson a la esposa de Madero. Y ya la esposa de Madero como que se lo comentó y fue como de, como que no le tomó importancia, solo ignoró eso. Entonces ahí fue cuando pues ya surgió el odio de Wilson hacia Madero. Hablando un poco más acerca de estos cañonazos que se dieron, hubo un cañonazo que fue disparado desde la Ciudadela, que destruyó una de las puertas de Palacio Nacional, y que ahí es cuando se dio el combate más importante, que fue en la iglesia de Campo Florido, en la calle Doctor Bertiz, una batalla como de 1 hora en la que las tropas leales defendieron el campanario contra los ataques de los sublevados. Se dice que estos cañonazos de verdad eran como que muy fuertes, o sea, eran tan fuertes que rompían las ventanas de las casas que estaban cerca. Nuevamente, pues no existía como una dirección como un control de las tropas del gobierno o algo claro de qué es lo que se estaba haciendo o por qué y cómo es que tenía que utilizar esa superioridad numérica hacia sus contrincantes, hacia el otro bando. Y obviamente pues los del otro bando no se iban a quedar así con las manos cruzadas. Obviamente también tenían que responder ante estos cañonazos. Pero ojo aquí es cuando se menciona algo que es como de, a lo mejor el general Ángeles tenía razón, porque dice que Victoriano Huerta y los generales de la Ciudadela estaban como que moviendo nuevas cartas bajo la mesa, así como que escondidas de Madero. Quiero creer yo, entonces sí había motivos para desconfiar de él. Finalmente, en esto como que Wilson, pues estaba como en este proceso de odio hacia Madero, entonces él como que seguía enviando y enviando informes, ¿sí? En los cuales alarmaban acerca de todo lo que estaba pasando. Pero todo esto era falso. De verdad era como mucho odio hacia Madero. Entonces como que solo le quería tirar caca, vaya. Y porque, la versión era falsa. No habían sido más que unas balas perdidas. Y ya, hasta ahí. Y ya fue cuando el cónsul estadounidense Arnold Shanklin recibe una visita que era de un agente de Huerta, el cual era el ingeniero Enrique Cepeda. Pero ojo que aquí el cónsul como que lo confundió, como que no lo reconocía bien. Entonces ya fue cuando Cepeda le dijo que lo comunicara con el embajador, y ya fue cuando Wilson pues ya lo recibe y como que le da unos detallitos ahí me imagino que era del plan que estaban haciendo ahí en la Ciudadela, el cual permitía que Huerta y Félix se encontraran y cerraran filas eliminando a Madero.
Y bueno, no se habla más de que si aceptó o no, solo como que se terminó la reunión y Wilson y Cepeda acordaron que un mensajero confidencial los mantendría en contacto. Buenas tardes, días o noches, yo soy Héctor García y bueno, vamos a seguir hablando sobre este libro que se llama El Temporal de Sopilotes, que bueno, como ya se ha mencionado, pues narra lo que fue la decena trágica. Y yo quiero destacar varios puntos. Bueno, leyendo este libro me doy cuenta que, aparte de la narración cronológicamente, nos damos cuenta de que Madero tuvo mucha culpa en su propio destino, por así decirlo, ya que se dice aquí, bueno, se llegar a leer que tanto parte de su gabinete como su propio hermano, que era Gustavo Adolfo Madero, siempre trataron de advertirle precisamente a Francisco que Victoriano Huerta y otro grupo de sopilotes, porque por algo se llama así el libro, iban a traicionarlo e iban a ejecutarlo. Pero Madero nunca hizo caso a estas advertencias y confiaba muy plenamente en Victoriano Huerta. De hecho, se narra aquí que tanto Francisco como Gustavo ya tenían ciertas diferencias y que aún así no. A pesar de eso, Gustavo siempre trató de estar del lado de Francisco. Bueno, igual quisiera narrar algunos puntos clave, bueno, contarlos así un poquito resumido para que igual este podcast no sea tan largo, y en los cuales yo encuentro varios puntos importantes. Como tal, quiero retomarme a la fecha del 8 de febrero de 1913, perdón, en el que varios golpistas bueno, grupos del golpe de Estado, como eran Manuel Mondragón y Gregorio Riz, liberaron a Bernardo Reyes, que estaba preso en la cárcel de Tlatelolco. Y entonces este mismo se dirigió hacia la cárcel de Lecumberri para liberar a Félix Díaz, quien, bueno, pues al ver a Mondragón, pues obviamente la abrazó y empezaron a planear lo que sería la decena trágica, lo que conocemos como la decena trágica, la cual estaba teniendo cierto éxito hasta que apareció un personaje que era muy leal a Madero. Me estoy refiriendo a Lauro Villar. Lauro Villar se dio cuenta que el palacio había sido tomado por los golpistas y pues logró rodear el edificio y derrotaron a los golpistas. A su vez, Bernardo Reyes se acercó con cerca de 4.000 artilleros y Lauro Villar pues salió a defender a Madero. Este mismo Bernardo Reyes trató de convencer a Villar de unirse a los golpistas, dando una famosa frase que decía: Lauro, nos hemos alzado. Pero entonces Lauro Villar se mantuvo firme en sus convicciones. Así que pues, tras ver la negativa de Villar, Bernardo Reyes alzó en armas, pero también cayó muerto. Así que al ver a Félix, a Bernardo Reyes muerto, sus hombres cayeron, bueno, empezaron a dispersarse y como tal empezaron a huir. Ante tal situación, pues, bueno, retomando, que quiero aclarar que igual Lauro Villar fue herido en combate, lo cual hizo que Francisco I. Madero designara a Victoriano Huerta como su sustituto, lo cual, pues ya, como todo el mundo pues ya sabe, fue una decisión muy equivocada, ya que Francisco I. Madero creía mucho en Victoriano Huerta. Y pues Gustavo, su hermano, siempre trató de advertirle de una u otra manera que Victoriano le iba a traicionar. Pero Madero siempre confió en él, ya que Victoriano Huerta se escudaba en que tanto él estaba dentro del grupo golpista, bueno, del grupo conspirador, para infiltrarse y sacar información para así poder acabar con esa rebelión, cosa que sabemos que no es cierta. A tal punto
que llegamos al 18 de febrero, perdón, de 1913, en el que Gustavo Amadero le recrimina a Huerta que él era un traidor. Y hasta llegó a apuntarle a Victoriano Huerta con una pistola en la sien. Pero ante tal situación, Francisco de Madero aún así confió en él, confió en Victoriano, y pues sucedió lo que ya sabemos. Tras ese, ¿cómo decirlo? Como una especie de sublevación de Gustavo Amadero en contra de Victoriano Huerta, él lo llevó, lo a Victoriano invitó a Gustavo Amadero en al restaurante Gran Venus, y ahí en el cual Victoriano Huerta presumía llegar a un acuerdo para detener la conspiración. Igual aquí el embajador estadounidense Harry Lane Wilson formaría parte de. Pero como ya dije anteriormente, ya fue llevado preso, y entonces comenzaron a torturarlo y posteriormente fue asesinado. Gustavo Madero para mí tuvo una de las muertes más brutales, por así decirlo, porque pues bueno, como ya sabemos, Gustavo había perdido un ojo previamente. Bueno, como estaba mencionando anteriormente, perdón, Gustavo Madero para mí tuvo una de las muertes más brutales, uno de los asesinatos más feos, por así decirlo, dentro de la historia mexicana, ya que como hay que recordar otra vez, Gustavo solamente tiene un ojo, ya que el otro lo había perdido anteriormente en un accidente cuando era adolescente, cuando era joven, me parece. Y dentro de su tortura y muerte le quitaron su otro ojo y fue agredido con la bayoneta para posteriormente ser fusilado. Fue fusilado y pues se dice, bueno, en el libro indica que Gustavo esperaba terminar con la rebelión ese mismo día, en la noche, el 19 de febrero en la noche, y que estaría con su hermano celebrando la victoria sobre los conspiranoicos de Victoriano Huerta y Félix Díaz, cosa que como sabemos pues no pudo suceder. Al mismo tiempo, Francisco Madero fue advertido, bueno, no fue advertido, sino que fue igualmente preso junto con Pino Suárez, donde le informaron lo que había pasado con su hermano, y el cual empezó a, él se quebró emocionalmente, empezó a llorar, pero ya era muy tarde para darse cuenta de sus errores, ya que, como le había mencionado él anteriormente, Gustavo siempre le había dicho a Francisco que si no hacían algo los iban a matar dentro del Palacio Nacional. Pero Francisco siempre confió en Victoriano Huerta, vuelvo a recalcar eso. Y pues no fue, no fue posible la victoria de Madero. Volviendo al contexto de que Francisco se enteró de la muerte de su hermano, se quebró y pues ya no, pues empezó a aceptar su destino de manera como tal bien, ya que previamente pues si Gustavo le decía que si no hacían algo los iban a matar, Francisco y Madero siempre decía que pues iban a morir ahí. Pero esta vez realmente sí tenía miedo de morir, junto con Pino Suárez, ya que les habían prometido un exilio a Cuba, el cual no iba a realizarse obviamente, no fue realizado. Y pues simplemente junto con Pino Suárez, primero falleció Pino Suárez, fue fusilado el primero, y ya después fue Francisco y Madero, quien a pesar de todo murió creyendo
ideas. Si hay algo que yo quiero recalcar sobre este libro es la postura que se maneja aquí sobre Francisco I. Madero, que era un buen idealista, pero no un buen ejecutor, por así decirlo. Que tenía ideas, tenía muy buenas ideas, pero que jamás supo cómo llevarlas a cabo. Disculpen al bebé llorando, si es que se escucha llorar, pero es que estoy en mi trabajo. Bueno, como estaba mencionando anteriormente, recalco que Francisco de Madero sí tuvo unas muy buenas ideas, pero jamás supo cómo ejecutarlas. Porque, a diferencia de su hermano Gustavo, Francisco no tenía esa conciencia social que sí llegó a tener Gustavo. Podríamos decir que Francisco siempre vivió en una burbuja, porque jamás, jamás fue consciente de lo que había hecho, como tal, desde el hecho de destituir a Díaz, jamás se dio cuenta de su hazaña en ese momento, pero así tampoco se dio cuenta de que todo el movimiento, que, que había generado jamás lo llevó a cabo. Como decirlo, logró unir tanto a clases medias como a clases bajas, pero realmente fue más por la necesidad de destituir a Díaz que de realmente buscar un nuevo gobierno. Y cuando Francisco I. Madero llegó al gobierno, simplemente les dio la espalda a los grupos de abajo, por ejemplo, a Pancho Villa, Emiliano Zapata, los dejó a un lado, los dejó con las promesas varadas. Y pues eso en cierta parte también marcó su destino, ya que pues jamás fue consciente de sus acciones, dio su, dio su gabinete, bueno, ¿cómo decirlo? Confió su gabinete hacia las personas equivocadas. Así que era obvio que en cualquier momento el hartazgo iba a ser muy diferente. Así que, como dice el autor, y creo que es una mejor idea la que yo estaba tratando de formular, Francisco I. Madero era un hombre de grandes convicciones, pero de muy pocas decisiones. Jamás a lo largo de todo este trayecto, jamás se atrevió a cuestionar a Victoriano Huerta. No, tal vez era un hombre de poco valor, no, pero a pesar de todo siempre se mantuvo firme en sus ideales. Pero él mismo selló su propio destino, por así decirlo. Igual, tratando yo de finalizar con mi participación, el autor presenta a Manuel Mondragón como el hombre principal de esta conspiración, no tanto a Victoriano Huerta. Así que pues muchas cosas a destacar sobre esto. Igual ya para finalizar, el autor concluye que este suceso fue como que el primer fracaso inicial de la Revolución Mexicana, pero que esto dio pie a un gran cambio social en el que pues tanto aquí grupos de clase media como clase obrera empezaron a realmente a levantarse para buscar sus propias convicciones. Y así que igual el libro da una guía para entender el porqué de la Constitución de 1917 y el posterior fin de la Revolución, el cual, quiera uno o no a veces decirlo, pues marcó un antes y un después dentro de la historia del país.